día de conferencia de Renta 4 junto con Moneda. Lo primero de todo, daros las gracias por asistir. La verdad es que nos hace mucha ilusión que podamos volver a hacer estos eventos, tanto de manera presencial como a las personas que se han conectado de manera online. Y antes de nada, bueno, me gustaría presentarme para los que no me conozcáis. Ya es cierto que sí, algunos me vais conociendo. Mi nombre es Guillermo de la Casa, director comercial de Renta 4 Chile, 29 años en España y 3 meses en Chile que llevo. Así que bueno, daros las gracias por la magnífica bienvenida que he tenido. También me dijeron que en Chile no llovía, que Santiago no llovía y yo creo que me han engañado porque en estos últimos días pues sí que está lloviendo. Pero bueno, la cordillera preciosa. ¿Y por qué hacemos este tipo de eventos? ¿Y quién es Renta 4? Yo creo que la mayoría lo conoceréis porque ya sois clientes y por eso estáis aquí. Pero me gustaría hacer un pequeño resumen de quiénes somos y por qué creemos que esto es lo que nuestros clientes demandan. Renta 4 nace en 1986, hace 36 años, con un claro objetivo: dar acceso a los mercados financieros a aquellos españoles que lo estaban demandando y que no podían. Renta 4 empieza su actividad como broker, como corredora de renta fija, de bonos españoles, nacionales, soberanos. ¿Por qué? Porque entonces había una gran demanda de ello y no había plataformas que lo pudieran comercializar. A partir de ahí, Renta 4 va creciendo hasta el año 2007-2008, cuando decide salir a bolsa y abrir más de 60 oficinas. Actualmente tenemos 62 oficinas repartidas por toda España, más las 3 que tenemos en Chile, Perú y Colombia, más una gestora en Luxemburgo. Entonces, eh, parece que no, pero hemos ido cogiendo terreno, hemos ido cogiendo tracción y siempre enfocado en el cliente. Juan Carlos Ureta, el presidente y fundador de Renta 4, dice que Renta 4 es más que un banco de inversión, es un banco de inversores. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es siempre ofrecer a ese cliente que nos ha demandado siempre lo mejor, una solución acorde a sus necesidades, ya la tenga Renta 4 o la tenga un partner. Y por eso estamos aquí, por ejemplo, hoy con Moneda. Nosotros, dentro de nuestro ciclo de conferencias, como sabéis, y os irán llegando las comunicaciones por la web, vamos organizando conferencias con nuestro gerente de estudio, Guillermo Araya, y con el resto de personas del equipo, donde explicamos la opinión de mercado de Renta 4, explicamos nuestras tesis de inversión, qué creemos que va a pasar, y hoy queremos contar pues con Moneda para que nos explique cómo ven ellos el mercado chileno y qué creen que pueden aportar. Moneda, pues bueno, mejor ellos que nadie para que nos lo expliquen, pero como decíamos, Renta 4 es un banco de inversión en España. Aquí somos corredora de bolsa, aunque el objetivo es que al final podamos ser banco de inversión aquí en Chile. Todo llegará. Nosotros iniciamos nuestra expansión internacional en el año 2012, abriendo la oficina. Y dentro de Chile, Perú y Colombia, pues está feo decirlo porque estamos en Chile, pero Chile es la niña bonita. Es la niña bonita y la que le hemos visto siempre más potencial de crecimiento y quizá el público más similar a España. Y nosotros, de hecho, creemos que Chile actualmente está como España estaba en el 2005. ¿Por qué? Porque hoy nuestro cliente, y seguramente ustedes también lo sean, mayoritariamente lo que va buscando son corretaje, bolsa, comprar y vender en la bolsa nacional o internacional. Esto en España ha dado un cambio y de hecho ahora nuestro cliente prácticamente no nos demanda bolsa, sino que nos demanda fondos de inversión. ¿Por qué? Porque ha habido una labor de formación por parte de nuestro equipo y los clientes han aprendido que realmente esa gestión, ese acompañamiento a la hora de invertir acaba beneficiándoles. No es que nosotros se lo ofrezcamos, sino que el cliente, cuando llega a una oficina de España, nos demanda fondos de inversión. Y creemos que eso va a acabar siendo igual aquí en Chile. ¿Por qué? Porque tiene una experiencia inversora muchísimo más amable y a largo plazo que creemos que funciona mejor. Entonces, bueno, yo voy a darle ya la palabra a Rafael, que va a explicar un poco acerca de Moneda
Así que Rafael, te dejo el micrófono para la audiencia online. Muchas gracias, Guillermo. ¿Se escucha bien? ¿Al fondo? Te cedo la palabra. Perfecto, Guillermo. Muchas gracias. Muchas gracias a Renta 4 y, por supuesto, a toda su red de contacto. Hoy día, quien le habla, Rafael Tagle, del equipo de clientes institucionales de Moneda. Hoy día nos acompaña Felipe Claro, Portfolio Manager del Moneda Renta CLP. La idea hoy día es conversar respecto a este fondo. Es un fondo de renta fija en peso chileno, ¿ya? Y la idea es conversar un poco respecto al video de mercado, las oportunidades que estamos viendo y explicar por qué, frente a periodos de alta volatilidad, este fondo está construido de tal forma de que tiene muy buenos retornos. Ya este fondo el año pasado, como bien pueden ver con todo lo que pasamos, con la renta fija chilena rentando en promedio retornos negativos, este fondo terminó con un retorno de 14,7%. Sigue muy bien posicionado. Felipe va a conversar en profundidad respecto a la estrategia. Y antes de darle la palabra, me gustaría contextualizarlo rápidamente en qué es lo que es Moneda, antes de entrar a este fondo en particular de Moneda. Moneda, nosotros nos integramos con Patria a fines del año pasado. En conjunto manejamos del orden de 24 billones de dólares, de los cuales 9 corresponden a activos administrados por Moneda, con un foco siempre en Latinoamérica, tanto en estrategias de acciones como en estrategias de renta fija. En particular, hoy día nos vamos a enfocar en un fondo que cae dentro de la categoría de renta fija de lo que administra Moneda, que en conjunto son más de 5 billones de dólares. La base de aportantes de nuestros fondos corresponden a fondos de pensiones de todo el mundo, no solamente chilenos, sino que también europeos, Asia, americanos, compañías de seguro de distintas partes, family office, etcétera. Es una base de aportantes bastante institucional y un 34%, como pueden ver en la presentación, corresponde a institucionales fuera de Chile. El foco de esto, el mensaje, es que todos nuestros fondos han pasado por los más altos due diligence de los diversos inversionistas institucionales de todo el mundo. Por lo tanto, todos nuestros fondos tienen los estándares de compliance, inversiones, fiscalía, etcétera, operaciones, etcétera, etcétera, valorizaciones de estándar, de primer estándar internacional. En esta slide un poco pueden ver la evolución de Moneda. Moneda comenzó administrando activos el año 1994, por lo cual, como pueden ver abajo, hemos pasado por varias y distintas crisis, ¿ya? Siendo la última más reciente que todos hemos visto el coronavirus, ¿ya? Siempre con un foco dentro de Latinoamérica, por ende también dentro de Chile, y un poco lo que se muestra en esta slide es que en números redondos, la mitad de el AUM de los activos que administramos son valor creado, la mitad son aporte recibido de nuestros aportantes y la mitad es valor creado en la administración activa de estos fondos, valor generado. Como les comentaba, tenemos estrategias tanto de acciones como crédito en renta fija y en Chile. Rápidamente mostrar que en las distintas categorías los fondos que administramos han logrado un overperformance consistente durante el tiempo respecto a sus competidores o benchmark. En Acciones Chile manejamos más de $1 billón, en acciones latinoamericanas lo mismo, y lo mismo también en renta fija corporativa, tanto en Latinoamérica como en Chile. En conjunto, tanto equity como crédito, tanto en Latinoamérica como en Chile, se comparte una filosofía de inversión con un enfoque bottom-up, en el que se analiza muy bien a las compañías en las cuales invertimos, y producto de este trabajo y de todo el tiempo que llevamos trabajando con estas compañías, es que el acceso directo con las compañías se ha formado un networking muy relevante que nos permite tomar las mejores oportunidades de inversión, conociendo muy bien a los CEOs de las compañías, a los CFOs, CEOs, etc. Y ya entrando un poco en el terreno de inversión, donde le vamos a dejar la palabra a Felipe para profundizar en el Fondo Moneda Renta CLP,
En Moneda tenemos dos equipos grandes de inversión, uno enfocado en acciones y uno enfocado en crédito, que están el 100% de su tiempo dedicados a estudiar muy bien a las compañías en las cuales invertimos. Entonces, esto un poco a grandes rasgos lo que es Moneda. Ahora vamos a entrar dentro del fondo Moneda Renta CLP, que se sitúa en la estrategia de crédito de lo que es Moneda, y la idea también es conversar un poco en términos generales de lo que estamos viendo en el mercado de renta fija chileno. Con eso le paso la palabra a Felipe Claro, portfolio manager del fondo Moneda Renta CLP. Pues muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Rafa, muchas gracias a todos por participar, a Renta 4 por organizar esto. La verdad que para nosotros es una oportunidad siempre poder conocer a nuevos clientes, a nuevos potenciales inversionistas y poder mostrarles a lo que nos dedicamos. La verdad que tenemos un gran equipo, una gran empresa y en este caso les vamos a mostrar un producto que se llama Moneda Renta CLP, que como dijo Rafael, es un fondo que se dedica principalmente a invertir en instrumentos de renta fija denominados en pesos o UEFs, en el fondo buscando retorno en la moneda, en nuestra moneda, en la moneda nacional, ¿ya? El fondo Moneda Renta CLP es un vehículo que busca invertir en pesos en instrumentos de renta fija, ya sean públicos o privados, que entreguen retornos por sobre otras alternativas convencionales que existen en el mercado. Otras alternativas convencionales son los bonos de compañías chilenas a las que ustedes pueden tener acceso, son los fondos money market, son los fondos mutuos a los que normalmente las distintas personas, las distintas empresas tienen acceso. Y en este caso, nosotros nos dedicamos a buscar oportunidades, tanto en Chile como en el resto de Latinoamérica, para poner todas esas mejores oportunidades que vamos viendo en un vehículo que es este fondo. Para eso, nosotros nos basamos en dos pilares fundamentales de la estrategia y que son también pilares fundamentales de la filosofía de inversión de moneda, como comentaba Rafael al principio. Uno es lo que dice ahí respecto de la toma de decisiones en base a las variables fundamentales de cada empresa. Nosotros tenemos un equipo, que vamos a ir viendo un poco más adelante en la presentación, un equipo de más de 25 personas profesionales, todos dedicados a la búsqueda de oportunidades de inversión en Latinoamérica, ¿ya? Esos son 6 portfolio managers que ven distintos activos en Latinoamérica, dentro de los que me encuentro yo, que veo la pata de crédito en Chile, el riesgo de crédito en Chile, más 19 analistas que están viendo distintas oportunidades tanto en Chile como en Latinoamérica, ¿ya? Ese equipo es ya per se una diferenciación muy relevante, porque probablemente seamos el equipo de inversión más grande que existe en Latinoamérica, con foco exclusivo en analizar las compañías, analizar la proyección de flujo, etcétera, y evaluar las distintas capacidades de pago que estos tienen, ¿ya? Y por otro lado, este fondo ofrece una oportunidad dado que invierte, o una diferenciación, dado que el universo de mercados en los que invierte es también bastante flexible. ¿Qué queremos decir con eso? Que nosotros podemos invertir tanto en bonos de compañías chilenas, podemos invertir en bonos de compañías extranjeras, podemos invertir en instrumentos de deuda privada, podemos invertir en situaciones especiales, etc. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que si el mercado de renta fija en Chile está excesivamente apretado, como lo vimos, por ejemplo, durante el año 2019, antes del estallido social, ¿ya? Las compañías en Chile, compañías de baja clasificación de riesgo, emitían a unas tasas que eran bajísimas, ¿ya? A unas tasas, las tasas base, las tasas de los gobiernos soberanos estaban muy bajas y los spreads de riesgo que ofrecían esas compañías eran también muy bajos. Entonces, tener la flexibilidad de ir a otras partes, a otros mercados, a buscar oportunidades, nos permitió construir un portafolio que fuese más defensivo durante los periodos malos, ¿ya? Y obtuviese los retornos que íbamos a ver un poco más adelante. Por otro lado, también se da que producto de distintos flujos, producto de distintas oportunidades que se dan en el mercado local, hay mismas compañías que tienen bonos rindiendo mucho más en el mercado extranjero que en el mercado local. Entonces nosotros, dado que no estamos obligados a circunscribirnos a un mercado específico, podemos encontrar el mejor instrumento financiero para poder tomar ese riesgo de crédito, llámalo ese nombre, que queremos tomar, ¿ya? Entonces,
esta flexibilidad que también vamos a ver adelante qué significa en términos de cuánto tenemos nosotros invertido en cada uno de estos subportfolios, han sido también una fuente relevante del performance que ha tenido el fondo en su historia. El Fondo Moneda de Renta CLP es el principal actor en el mercado de renta fija chilena. A esto nos referimos dentro del espacio de los fondos de inversión. Nosotros somos el fondo de inversión más grande, manejando alrededor de 350 millones de dólares en activos bajo administración en este fondo. El tamaño per se no es lo relevante, ser grande o ser chico, a ustedes y a nosotros lo que nos importa es ser lo más rentable posible, ¿ya? El tamaño sí importa porque nos permite tener posiciones relevantes en los pasivos de cada una de las compañías que nosotros invertimos, ¿ya? Y poder entregarle, o sea, tener un porcentaje relevante en los pasivos de la compañía, tiene sentido porque nos permite a nosotros siempre estar en permanente contacto y negociar con ellos cualquier cambio que ellos quieran hacer a sus deudas, a las condiciones de su deuda, etc. Y por otro lado, nos permite entregarles a ustedes un portafolio diversificado, ¿ya? Porque acá nosotros tenemos un portafolio que son compañías de high yield, llámalo, compañías que no son para tener los retornos que nosotros buscamos, etcétera. Acá no tenemos bonos soberanos, sino que tenemos compañías con algo más de riesgo corporativo, ¿ya? Y la única forma o la forma correcta, creemos nosotros, de asumir ese tipo de riesgo es asumirlo a través de un portafolio que esté diversificado, de forma que si alguna compañía explota por sí misma, nos pegue, pero no nos pegue poco y seamos capaces con el resto del portafolio de continuar construyendo un retorno en el fondo, ¿ya? Por otro lado, bueno, y que nos ha logrado entregar una rentabilidad de 9,3% anual compuesto en nuestra historia. Este fondo nació en enero de 2013, o sea, ya llevamos 9 años y medio, el próximo año cumplimos 10 años, y 9,3% anual compuesto neto para los inversionistas durante todo ese periodo es prácticamente el doble del retorno que han entregado el resto de los fondos de la competencia y los benchmarks, como vamos a ver más adelante. El doble de retorno en 10 años plazo o en 9 años y medio plazo significa que un peso invertido en moneda renta CLP equivale hoy día a 2,2 pesos versus haber invertido en los benchmarks con la competencia que equivale a alrededor de 1,5 pesos. O sea, la diferencia es brutal, ¿ya? No, eso es retorno en pesos neto para los inversionistas. El hecho es en pesos, no en web. Otro activo relevante respecto, otro activo relevante del fondo, llámalo, y que nos tiene acá en el fondo, mostrándole a ustedes y mostrándole a mucha gente el fondo, es que ofrece liquidez en el mercado secundario, ¿ya? Acá nosotros empaquetamos en un vehículo que es líquido, empaquetamos una serie de activos que son relativamente ilíquidos. Por lo tanto, cada uno de nosotros individualmente no puede comprar este tipo de activos, o no puede armar un portafolio diversificado de estos activos, o no puedes entrar y salir de cada uno de estos bonos o papeles o préstamos, pero sí lo puede hacer a través del fondo que te ofrece este empaquetado, llámalo, y que transa entre 400 y 500 millones de pesos diarios en el mercado secundario a través de la bolsa de comercio, que también representa que tienes el beneficio de compra y venta a través de bolsa que el 57 bis, ¿ya? Que es relevante para usted, ¿ya? Otro tema es que tiene una política de dividendos en donde nosotros distribuimos 100 pesos trimestrales al valor cuota, en que transa la cuota hoy en día en el mercado, es alrededor de 3%, lo cual también te suma en algo la liquidez que tú puedes obtener a través de esta inversión. Y esa tú lo puedes recibir en plata o también lo puedes recibir en crías, que son cuotas nuevas del fondo, ¿ya? Ahí cada individuo elige la forma en que quiere que sea, ¿ya? El fondo tiene un objetivo de retorno en pesos y, como comentábamos antes, es una cartera bastante diversificada con más de 100 empresas chilenas y extranjeras en el portafolio, ¿ya? Si nos vamos al mundo de los emisores chilenos, que no son los investment grade, ¿ya? Estamos en el mundo de los A y de los triple B, nos damos cuenta que esa es una clase de activos muy chica, con muy pocos emisores. Por tanto, si nosotros estuviéramos solo enfocados en ese submundo, ya le ofreceríamos a ustedes un portafolio que tuviera alrededor de 10 o 15 nombres, que creemos no es la forma correcta de enfrentar este tipo de compañía o este tipo de riesgo, sino que hacerlo en un portafolio que sea infinitamente más diversificado. Como comentamos antes, una pincelada respecto del equipo que tenemos para el área de renta fija.
Este equipo está liderado por Fernando Tisné, que es uno de los socios, uno de los dos socios más seniors de la compañía, y es el head de todas las estrategias de renta fija en moneda. Y aparte tenemos a Javier, que ve las estrategias de monedas locales en Latinoamérica, a Daniel, que ve las estrategias investment grade en Latinoamérica en dólares, a Aníbal, que ve las estrategias de high yield en dólares en Latinoamérica, a Andrés Price, que ve lo que es investment grade en Chile, y a quien les habla, Felipe, que veo la parte más high yield, riesgo de crédito. Lo interesante es que entre todos nosotros, estamos todos en la mesa, entre todos nosotros tenemos 3 comités mensuales, un comité de mercado, un comité de crédito, un comité de situaciones sociales, etcétera. Estamos buscando todas las oportunidades que se dan, tanto en el mercado en dólar, en monedas locales, en los distintos países, etcétera, para ir poniendo todas estas, para ir invirtiendo y alocando recursos del fondo en estas distintas oportunidades de inversión, ¿ya? Y esto se suma a un equipo de 19 analistas, de los cuales 4 trabajan exclusivamente para esta estrategia, ¿ya? También es relevante, y eso se me olvidó comentarle, es relevante también la pata del tamaño, ¿ya? Que el tamaño te permite tener un equipo que esté siguiendo todas estas inversiones, acompañando a las compañías, que esté a caballo en el fondo con los números, con los flujos, con las ventas, con el desempeño de cada una de las compañías, para poder anticiparse en el fondo a los problemas y tener poder anticiparse a los problemas también, y poder estar en permanente búsqueda de todas las oportunidades que se están dando en el mercado, ¿ya? Y las oportunidades que se están dando, ustedes como están viviendo probablemente, hemos pasado por ya casi 3 años o 2 años y medio de bastante incertidumbre. Primero fue la crisis social luego fue el coronavirus, todos los retiros de los fondos de pensiones, de las rentas vitalicias, etcétera, que como pueden ver, no sé si pregunta, como pueden ver ahí, a partir de abril del 2021 en adelante, hicieron que todas las tasas en el mercado local saltaran a niveles que prácticamente no habíamos visto en los últimos 10 años. Si bien este gráfico parte del 2018, uno mira la serie un poquito más larga, desde el año 2013 a la fecha, hoy en día las tasas en UEF están prácticamente al mismo nivel que estaban hace 10 años. Las tasas en peso, obviamente producto del shock de inflación que estamos teniendo, están inclusive algo más altas. En este escenario es el que, y ahí un poco solamente para como esta memoria, en fondo en abril 21 es el mes que se da la elección de los convencionales, es el mes que se aprueban los retiros de la AFP y el primer retiro de la renta vitalicia, ya que fue lo que ya gatilló la explosión y la salida rotunda de capital en el fondo alza y las alzas de tasa. Luego vino el shock de inflación, pero eso vino ya hacia el segundo semestre del año pasado. Esto ha significado un efecto muy negativo en la rentabilidad de los vehículos de la renta fija, ya que ustedes lo pudieron ver el año pasado, ¿ya? Pero también ha significado grandes oportunidades, ¿ya? Esas grandes oportunidades son las que nosotros hemos sido capaces de ir evaluando, ir comprando e invirtiendo en el portafolio, y esas oportunidades son la base de que en un año en donde, o llámalo en esta temporada, donde la renta fija ha tenido retornos negativos, prácticamente todos los fondos de renta fija han tenido retornos negativos en los últimos 18 meses, nosotros estemos prácticamente con un retorno de 20% positivo en el periodo. Y esa estrategia es relevante mencionarla porque no solo es algo que ha pasado en el último mes o en los últimos 6 meses o en los últimos 18 meses, sino, como podemos ver acá, el fondo a través de esta estrategia ha logrado tener un retorno consistentemente positivo y ser el mejor retorno de la industria en periodos a 1 año, a 5 años, since inception, etcétera. Este año a lo mejor el fondo no va primero en su categoría, llámalo, pero la verdad que estamos muy bien posicionados y esperamos poder entregar excelentes retornos también durante el periodo, y tenemos un portafolio que hemos logrado construir en este periodo de incertidumbre, un portafolio que creemos es bastante único y representa una herramienta de diferenciación respecto al resto de oportunidades de inversión que ustedes pueden tener. Sí.
¿De fondo comparativo? Sí. 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 Sí, sí. A ver, todos estos... Ustedes no se preocupen. Sí. Ahí están, mira, acá lo que hice, déjame ver si entiendo bien tu pregunta. Nosotros lo que estamos hablando es un fondo en particular de los que administra Moneda, ¿ya? En Moneda nosotros administraremos más de 20 fondos alrededor de distintas estrategias en Latinoamérica. Esta estrategia que busca retornos de renta fija en pesos chilenos, ya nosotros la comparamos con distintos benchmarks que tienen que ver con desempeño de de índices de bonos soberanos en pesos, de índices de bonos corporativos en pesos, como ver ahí, y aparte te dejo un listado de todos los fondos de renta fija de las otras casas de las otras administradoras que existen en Chile, que están dentro del universo en el que nosotros nos movemos, ¿ya? No son todas iguales, acá hay fondos que son fondos mutuos que tienen mayor liquidez, hay fondos que tienen menos liquidez, hay fondos que invierten hay fondos que no son tan flexibles como los nuestros, hay fondos que son igualmente flexibles que los nuestros, etcétera. Pero este es un universo relativamente comparativo de lo que es Santander, Vice, Sura, Credicorp, Compass, Banchile y millones de otras casas, como pueden ver ahí, en la cual, donde nosotros, en la práctica, lo que es relevante es que, o como lo vemos nosotros, es que tenemos que a un año plazo nosotros somos el más rentable de la plaza por lejos, a 5 años plazo somos el más rentable de la plaza por lejos, y a 9,5 años somos por lejos también el más rentable. Y como les comentaba antes, este por lejos el más rentable es prácticamente un 50% más de retorno respecto al siguiente de la lista. No sé aquí cómo lo ven, yo no... Pero sí, está... ¿Sí? 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 Todos los días. No, 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 no. No, no, no. ¿Sí? No, 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 es que el punto que estoy haciendo es que cuando tú miras en el largo plazo, toda la estrategia de inversión, que sí tiene que ver con cosas que son intrínsecas del fondo, que tienen que ver con el equipo de inversión, tienen que ver con la filosofía de construcción de un portafolio y tienen que ver con la flexibilidad de los distintos mercados a los que nosotros podemos apuntar, sí tienen un efecto en retorno en el largo plazo, si la pega está bien hecha, obviamente. Yo acá te hablo del pasado y te hablo del track record que tenemos como equipo, y luego en las próximas slides te hablo de cómo está posicionado el fondo para enfrentar los escenarios que vienen. Para invertir en un vehículo así, nuestra recomendación es invertir a un plazo al menos de 1,5 años plazo. O sea, acá este fondo, en los periodos en los que ha tenido éxito, o sea, ha tenido éxito en forma permanente, como lo van a poder ver, pero, pero ha tenido volatilidad, ¿ya? Y la verdad que en nuestra posición de cómo nosotros vemos o cómo nosotros nos paramos frente al futuro, es que dado que la incertidumbre que usted menciona en el fondo, nosotros no la podemos controlar, dado que los riesgos políticos nosotros no los podemos controlar, dado que nosotros no tenemos el poder para votar y elegir a nuestros presidentes, a nuestros congresistas, a la prueba, al rechazo, a quien sea, a todas las cosas que están pasando, nosotros lo único que podemos hacer es construir un portafolio que a nosotros nos deje tranquilos, independiente de los escenarios que pasen.
¿ya? Entonces, si gana el apruebo, o si gana el rechazo, o si sale el presidente X, o si sale el parlamento aquí, o si sale allá, nosotros lo que tenemos que tener es una visión de largo plazo, porque vamos a seguir teniendo vamos a seguir teniendo la misma inversión. Acá no es, en el mundo hoy día, si tú tienes acciones de Standard & Poor's, tú las puedes liquidar en un minuto, pero en este tipo de inversiones tú no las puedes liquidar en un minuto. Entonces nosotros, la forma de verlo y la forma de invertirlo y la filosofía que nosotros tenemos puesta hoy día y la filosofía que nos diferencia respecto a la competencia y la filosofía que nos caracteriza en una trayectoria bastante exitosa, tanto en Chile como en Latinoamérica en inversión, tanto en acciones como en renta fija, etcétera, ha sido el mirar las inversiones con un foco de largo plazo, con un foco de que al final yo te presto plata a la compañía X y me la voy a quedar por todo el tiempo y tengo que hacer una buena inversión y tengo que estructurarla bien y tengo que tener los buenos colaterales y tiene que tener un retorno esperado atractivo para que ese sea el retorno y esa sea la performance que nosotros tengamos en los distintos escenarios, porque la verdad que decidir la política o decidir en el fondo en función de las noticias diarias que vamos teniendo, en este tipo de activos subyacentes es imposible, porque yo no puedo disponer y liquidar todos los bonos que tengo y liquidar todos los activos que tengo. Por lo tanto, si cambian las cosas, yo tengo que trabajar como si me los voy a quedar, porque esa es la realidad que ha pasado. Hoy día en Chile, la liquidez en el mercado, las emisiones de compañías han caído rotundamente. Las emisiones de deuda de las compañías, el acceso de las distintas compañías al mercado de bonos o al mercado bancario, ¿ya? La liquidez en el mercado secundario, es decir, las transacciones en el mercado secundario de distintos papeles han caído fuertemente. Si tú estás obligado a salir a vender o a salir a lo que sea, vaya a tener que salir a regalar los papeles. Por el contrario, cuando uno está en una estructura de capital estable en el tiempo, tenemos la capacidad de, cuando pasan esos eventos inciertos, de salir a comprar. Y es un poco lo que tenemos en la slide siguiente, que de nuevo es un poco lo que hemos hecho en estos momentos, en estos años de incertidumbre, ¿ya? Pero creo que refleja muy bien la forma de actuar que tenemos nosotros, dado la estructura de capital que tiene el fondo, etcétera. En los últimos 24 meses, que han sido los meses más volátiles y con menos liquidez en el mercado, producto de estallidos, coronavirus, etcétera, ya nosotros hemos sido capaces de realizar inversiones, es decir, vender o bonos que pagaron o lo que sea, por más del 70% de los activos del fondo, ¿ya? Obteniendo retorno en estos periodos de alta incertidumbre y volatilidad, obteniendo retorno en esas inversiones de por sobre el 11% anual compuesto. ¿Y qué hicimos con esa plata? Bueno, la salimos a invertir en instrumentos. ¿Qué hicimos? Invertimos en los refinanciamientos de las líneas aéreas, de LAN, de Avianca, de Aeroméxico. Invertimos en instrumentos de deuda privada, que como no había liquidez, les fuimos a prestar plata con buenas garantías inmobiliarias a distintas compañías. Hubieron vendedores forzados, producto de que necesitaban hacer la liquidez, producto de que necesitaban salir a vender papeles para poder pagar los rescates, para poder pagar los dividendos, lo que sea. O sea, y ellos estaban obligados a vender papeles y nosotros también compramos muchos papeles de distintas compañías en Chile que fueron también grandes fuentes de éxito y que tuvieron retorno por sobre el 16% para el fondo durante el periodo, ¿ya? Y eso ha sido la filosofía de inversión, de aprovechar los momentos de liquidez, aprovechar los momentos de pánico para, en vez de salir a vender, estar muy seguros de las inversiones que tenemos, muy seguros de las teorías de inversión, de los estudios de las compañías, de los flujos, de la capacidad de generación de flujos de ventas de las compañías, para poder salir a comprar los riesgos que a nosotros más nos gustan en los momentos donde todo el mundo está botando los papeles producto de incertidumbre y miedo, ¿ya? Así como vemos que hoy día el fondo está posicionado y tiene una yield to maturity de 14,4%. Esto es al cierre de mayo, ¿ya? Al cierre de junio, perdón, hasta datos a mediados de junio. Al cierre de junio, la yield to maturity que estaba ofreciendo el portafolio, o sea, la esperanza de retorno del portafolio, era de un 15%, 14,9%, ¿ya? Eso con una duración de 2,5 años. ¿Qué significa la duración? Es el riesgo que nosotros tenemos a los cambios en las tasas base, ¿ya? Entonces, 2,5 años es poquita duración, 15% es una alta tasa de interés que representa más de 700 puntos de spread versus a otras alternativas, llámalo a los bonos soberanos, etcétera, representa más de 700 puntos de spread, lo cual creemos nosotros que el riesgo que está tomando el fondo está bastante pagado y nos vamos a beneficiar todo respecto de
del retorno potencial que tiene el fondo, del retorno que está devengando el fondo en forma anual, ¿ya? Y para esto, esto es nominal, sí. Sí. Pero la rentabilidad, ¿te refieres a cuánto han rentado o cuál es el retorno que estamos esperando de esas inversiones? Acá, en el caso de la deuda privada y bonos Chile, te diría que la rentabilidad es bastante similar, ¿ya? Y está en alrededor de 12,5, 13%. ¿Cuál es la diferencia o por qué nosotros hemos privilegiado, o sea, más que privilegiado, tenemos instrumentos de deuda privada? Es porque en la deuda privada nosotros tenemos acceso a créditos que son más ilíquidos, pero tienen mejor colateral, ¿ya? Y hoy día el posicionamiento que nosotros hemos tenido en este aprovechamiento de oportunidades, etcétera, que se ha dado en el mercado, es principalmente, más que cobrar carísimo en tasa, es posicionarnos en buenos retornos, pero en colaterales que nos dejen tranquilos ante los momentos de... La rentabilidad sale de papeles que a lo mejor no valen 100, no valen la par. Porque si yo te presto, o sea, tú puedes, hay bonos que, no sé, por ejemplo, la Clínica Las Condes se endeudó al 4%, pero los bonos valen 6% en el mercado porque valen 80 centavos. Entonces, no todos los papeles valen, o sea, acá todos los activos están marcados a un precio de mercado. Pero las tasas han cambiado, los bonos soberanos tampoco valen todos la par. Entonces, cuando uno mira el cambio de tasas que vimos en alguna de las slides anteriores, en el fondo, si el gobierno, el mismo gobierno de Chile emitió bonos a UF más cero en su minuto, y hoy día esos bonos rinden 2,5%, eso significa que los bonos valen menos que el precio de emisión, ¿okay? Entonces, la forma de obtener un portafolio que rente 15% no es necesariamente prestando al 15%. Tú puedes comprar papeles en el mercado secundario que valgan menos de 15%, o tener papeles, o muchos de estos papeles también valen, la mayoría valen menos de su valor de emisión, de su valor carátula, ¿ya? Y esa es la forma de poder lograr esos retornos, si no, efectivamente imposible. Y dentro del portafolio de deuda privada nosotros tenemos un portafolio bastante diversificado, en el cual tenemos créditos sindicados, tenemos créditos privados bilaterales con distintas compañías, tenemos una cartera de mutuos hipotecarios residenciales, nosotros tenemos alrededor de un 6% del fondo en distintos mutuos hipotecarios residenciales, una cartera de mutuos que van entre 1.000 y 3.000 UF que tienen 3 años de track record y que efectivamente se emitieron a 4,5%, a UF más 4,5%, pero hoy día, como han cambiado las tasas, están valorizados a UF más y tienen un rendimiento de UF más 5,7. Es decir, en el fondo ha perdido plata por esos créditos en valor presente porque las tasas simplemente cambiaron. Y eso es algo que nosotros no podemos regular, pero que el fondo y la yield del fondo sí refleja en forma permanente, ¿ya? Perdón, había una... No, nosotros no tenemos ni un táctico. Este es el único fondo que tenemos que invierte en deuda privada en Chile. No, por eso. Nosotros acá lo que tenemos es un fondo que invierte en renta fija, o sea, en renta fija privada, invierte en bonos en Chile, invierte en bonos offshore, y nosotros vamos cambiando, como vamos a ver en la slide siguiente, vamos cambiando el allocation a estos distintos subconjuntos en función de dónde nosotros vamos viendo las oportunidades. Entonces, cuando las tasas eran cero aquí en Chile, el año 2018, 2019, nosotros nos enfocamos mucho en deuda, en crédito corporativo de compañías fuera de Chile y en instrumentos de deuda privada. Eso ha ido bajando fuertemente en función de que hoy día, dada toda la incertidumbre, dada la volatilidad, etcétera, estamos valorizando mucho más las inversiones más líquidas y poder, en el fondo, disponer de plata para salir a comprar activos cuando los mercados se pegan correcciones como las que hemos visto, que son correcciones, hay días que los mercados han corregido demasiado. Entonces,
Nosotros, más que contratar los servicios, nosotros tenemos un fondo de inversión que tiene cuotas que transan en la Bolsa de Comercio de Santiago como cualquier acción. Comprar una acción de Falabella vale X plata, comprar una acción de Moneda Renta CLP vale 13.600 pesos, 14.000 pesos. Y cada uno puede comprarla a través de su celular. No sé, yo no soy experto en cómo funciona la plataforma de Renta 4. Después Guillermo va a explicar eso. Para salirse, yo no he dicho que no se puede salir rápido. Lo que sí he dicho es que el fondo tiene dos formas, tiene tres fuentes de liquidez, ¿ya? Una fuente de liquidez es el mercado secundario, en donde transan más de 500 millones de pesos mensuales. ¿Ya? Perdón, más de 500 millones de pesos diarios, lo que significa que para montos menores a eso, en promedio, en los últimos 2 años, tú habrías sido capaz de salir todos los días del fondo. ¿Ya? Lo segundo es que el fondo paga dividendos, alrededor de una tasa de 3% anual de dividendos. Por lo tanto, esas otras formas de ir haciendo permanentemente liquidez respecto al fondo, esa plata la puedes reinvertir, etcétera, hacer cada uno hace lo que quiere. Y lo tercero es que el fondo tiene 4 ventanas, una vez al trimestre, de rescate, en donde tú pides un rescate y el mismo fondo te lo paga. Ahí hay ciertos caps que ahí después lo va a explicar Rafa o Guillermo, que son los especialistas en explicar ese tipo de cosas, pero el fondo ofrece 4 ventanas, cada una del 5% del patrimonio del fondo en forma trimestral, más el dividendo, más el mercado secundario. Esas son todas las fuentes de liquidez que existen. ¿Ya? El 3% son el 3% de, no, el 3% de 14.000, reparte 4 dividendos. No, el 3% son 4 dividendos de 100 pesos cada uno. Por tanto, es alrededor de un 3% respecto a los 14.000 pesos que vale la cuota. Independiente del monto. Ese es el acuerdo comercial que nosotros tenemos con los aportantes. Nosotros llegamos a tener pérdidas, tenemos que generar caja para poder pagar dividendos. Sí. Es que nosotros tenemos ganancias acumuladas, por lo tanto tenemos ganancias para repartir. Y si tú, o sea, pero a ver, perdona, y es libre, si tú no quieres el dividendo, lo reinviertes o lo pides como cría y de esa forma no te pagan el dividendo. Pero nosotros creemos que, a ver, acá tú tienes activo un fondo de renta fija con todas estas características, perdona, que están en esta slide de aquí, que tiene deuda privada, que tiene bono en Chile, que tiene bonos offshore, etcétera. Entonces, nosotros uno de los objetivos es entregarles a los clientes la mayor cantidad de liquidez posible y mantener una base de inversión estable para que nosotros podamos invertir en este tipo de activos. Pues como decíamos, nosotros no podemos liquidar todo esto mañana. Entonces, tenemos que encontrar un equilibrio respecto de la liquidez que ustedes como aportantes pueden obtener y la liquidez que nosotros como inversionistas necesitamos para poder crear un portafolio que tenga una diferenciación respecto al resto del mercado. Entonces, la combinación que hemos encontrado es esa. ¿Ah? Diría que el valor que transa hoy día es alrededor de 2,5 a 3% de descuento respecto del NAV, que le llaman, o el valor que nosotros valorizamos la cuota. ¿Ah? Por lo tanto, tú hoy día entras con un descuento y la verdad que te diría que el fondo históricamente, como decíamos, lleva 9 años y medio, hasta octubre del 2019 tradeó con premio en lo que era otro mercado, llámalo. Y de ahí a la fecha ha tradeado en el mercado secundario ha tradeado con algo de descuento, ¿ya? Ese descuento ha sido mucho mayor, obviamente, los días que los mercados han colapsado todo, ¿ya? Pero te diría que en periodos estables ha estado entre 2,5 y 3,5, 2,5, 3% de descuento. Lo que significa que hoy día transaron en el mercado, no sé, entre ayer y hoy día han transado 1.500 millones de pesos en cuotas del fondo
y transaron a 13.600 pesos para una cuota que vale 14.000 pesos. ¿Ya? Y uno de los objetivos de estar acá, uno de los objetivos de estar ampliando la base de inversionistas es poder entregarles más liquidez. ¿Ya? Creemos que lo mejor para todos, ¿ya?, es que exista la mayor cantidad de liquidez en el mercado secundario y cada uno puede entrar y salir cuando quiera. ¿Okay? O sea, y nadie esté amarrado, etc. Y la forma de hacerlo es diversificando la base de clientes. No, implica simplemente el punto que estamos haciendo es la diversificación de la cartera. Claro, nosotros tenemos más de 100 posiciones y en deuda privada tenemos una cartera que también está bien diversificada con más de 100 posiciones. Y una de esas posiciones son mutuos hipotecarios residenciales, que dentro de eso son más de 200 créditos, pero lo tomamos como uno en términos de que es un tipo muy homogéneo, llámalo, de crédito. ¿Vale? Porque si no te pondría que son 250 créditos, 300 créditos, pero de las cuales 250 representan un 6%. Entonces lo ponemos así. Tenemos securitizados de cuentas por cobrar, tenemos capitales preferentes inmobiliarios y también tenemos hoy día de hoy prácticamente un 5% del fondo en factura. ¿Ya? Nosotros tenemos un programa de pronto pago en alianzas con grandes compañías como Parque Arauco, como Soprole, como Sokimich, como Tres Montes Luchetti, etcétera, y otras más, Auchali, Edelpa, WOM, etcétera. Y tenemos alianzas con ellos donde nosotros financiamos sus proveedores, principalmente pymes, ¿verdad? Sí. O nosotros le llamamos pronto pago, porque en el fondo eso es en alianza con las compañías para poder financiar a sus proveedores. Entonces las compañías nos avisan qué facturas tienen listas para pago. Nosotros le anticipamos a ellos y no tenemos riesgo de mora ya. Y ahí esa es una cartera que al día de hoy renta alrededor de 1,2 pesos, 1,2% mensual en pesos. ¿Ya? Que también es un retorno bien atractivo para el manejo de corto plazo, de liquidez, etc. Sí, lo vamos a ver. En esta slide de acá, el fondo del 2013 a la fecha nunca ha tenido un año negativo. Perdona. Apreté el otro botón. Fondo, como ven ustedes, nunca ha tenido un año rojo. Ya los peores años han sido los peores años que existieron en riesgo de crédito en Chile, que fue el año 2019, el año 2020, con la crisis social y con el coronavirus. Ahí, en el fondo, dada la tasa que estaba devengando el fondo y dado el spread que teníamos, logramos sacar años azules y luego eso nos permitió también recuperar fuertemente durante el año 2021. Entonces, si lo ponía en perspectiva, el fondo al día de hoy nunca, y debe ser probablemente el único fondo de renta fija del mercado que nunca ha tenido un año negativo en todo este plazo, ¿ya? Todo este plazo de tiempo, ¿ya? Con un retorno compuesto bastante atractivo, ¿ya? Esa es la presentación, no sé si tienen alguna otra duda, esa es la presentación que teníamos nosotros y entiendo que Guillermo, tú vas a hacer un cierre. Ah, por online, ya. Sí, claro. Nadie te avisó de que fueran con dudas. No pasa nada, sí, oye, aquí... Y para eso estamos, os invito a hacer, vamos a hacer una ronda de preguntas para las 6:15. Y a las 6:15 tenemos un pequeño cóctel preparado, así que podemos seguir haciendo ahí, pero con una cerveza, con un caliente en la mano y en un ambiente más caraca. Entonces, ¿cuál es la divisa del fondo en el resto de posiciones que no se comentan los chilenos? Nosotros tenemos el fondo invertido o dividimos la exposición a moneda a 3. ¿Ya? ¿Cuánto tenemos en UF? ¿Cuánto tenemos en pesos? ¿Y cuánto tenemos en dólares? ¿Ya? Te diría que el fondo estructuralmente desde el estallido social ha tenido un 10% largo en dólares, algo entre 5 y 15. ¿Ya? Al día de hoy, te diría que hoy día cerramos gran parte de la exposición que teníamos cuando el dólar llegó por sobre los 990 pesos durante la mañana, y hoy día estamos en algo alrededor del 5% largo en dólares. ¿Ya? Esto, si bien el fondo tiene un objetivo en pesos, etcétera, dada toda la volatilidad que estamos viendo, etcétera, creemos que es un hedge muy importante y ha sido también un contribuidor de retorno para el fondo. ¿Ya? Y la siguiente, y para profundizar solamente antes,
ya respecto a cuánto tenemos en UEF y cuánto tenemos en pesos, que también es algo que está muy en boga hoy día, ¿ya? Te diría que nosotros al día de hoy tenemos un 40% del fondo en UEFs y un 50%, un 55% en pesos y un 5% en dólares, ¿ya? Esa es la foto literalmente al día de hoy, 6 de julio, ¿ya? ¿Qué es lo que hemos hecho durante este tiempo, ya? Ya que en octubre del año pasado nosotros alargamos fuerte la exposición a UEF que teníamos, ¿ya? Viendo que venía en el fondo con las primeras informaciones de la hiperinflación, etcétera, que estábamos viendo que fue alrededor de septiembre u octubre del año pasado, ¿ya? Y eso nosotros hemos venido sosteniendo ya desde marzo, y eso ya está tocando, o las expectativas de inflación ya están tocando techo, ¿ya? Y nosotros bajamos la exposición a inflación, y eso lo hicimos alrededor de abril, ¿ya? Y obviamente eso fue un poquito anticipado respecto a lo que ha hecho la inflación, ¿ya? Y eso también es parte de por qué el resto de la industria y el resto de los corporativos, en el fondo de los índices, etcétera, han dado mejor este año, porque tienen mucha más exposición que nosotros a UEF y nosotros tomamos una decisión ahí que a lo mejor no fue. Sin embargo, creemos que efectivamente, dado el freno que ha tenido la economía que estamos viendo, tanto local como internacional, etcétera, creemos que la inflación debiese ya haber piqueado, llamarlo. Ahora vamos a tener un... ¿Ah? Claro, ahora sale, creo que hoy día estamos a martes, ¿no? A miércoles, perdón. Estamos a miércoles, el viernes sale el dato de inflación de junio, ya estimamos que va a estar algo alrededor del 1,1 mensual nuevamente, y para adelante esperamos que dentro del segundo semestre esto empiece a bajar. De hecho, eso es lo que está implícito también en el mercado financiero, y nosotros estamos bastante en esa línea, ¿ya? Cada uno lo tiene que estar viendo en sus negocios, cada uno tiene en el consumo, en la construcción, inmobiliario, etcétera. La verdad es que está todo desacelerándose en forma súper rápida, ¿ya? Lo único que está un poquito, la única variable, la única de las principales variables que nosotros vemos que está totalmente desacoplada y mucho más de lo que nosotros estimamos que debería estar, es el tipo de cambio, ¿ya? Y eso tiene un efecto inflacionario directo, porque benzina, porque importaciones, etcétera. Y eso también nosotros creemos que debería corregir, ¿ya? Y de esa forma nos hemos ido posicionando, ¿ya? ¿En cuáles inversiones hemos tenido números rojos? Ah, no, sí. Inversiones con números rojos hemos tenido. Por ejemplo, nosotros teníamos una participación en el crédito de ABCDI, ¿ya? Teníamos alrededor del 4% del fondo, y eso vale, y nos perdimos 2 puntos, ¿ya? Porque hoy día los bonos valen 45 centavos, ¿ya? Teníamos, por ejemplo, otro ejemplo que tiene que ver con platas que hemos perdido y platas que hemos ganado también. Nosotros teníamos un crédito en Enjoy, ¿ya? En Enjoy, Casino Enjoy, ¿ya? Enjoy tenía, este es un buen ejemplo porque Enjoy tenía deudas locales y deudas offshore, tenía deuda, un bono en dólares. Las deudas locales eran sin garantía, las deudas internacionales eran con garantía, ¿ya? Nosotros teníamos que la deuda internacional con garantía inmobiliaria, tiene garantía el casino de Pucón, el de Coquimbo, el de Uruguay, etcétera, ¿ya? Y estimamos que la garantía es 2 veces a 1 el valor de la deuda, ¿ya? Y tenía un bono que rendía UF más 5,5 en el mercado local y un bono que rendía dólar más 13, dólar más 12, dólar más 11 en la comunidad, ¿ya? Entonces, ¿en qué bono prefieres tú estar? Nosotros tomamos la decisión de estar fuerte en este bono, ¿ya? Llegó la reestructura o la quiebra o la reorganización, obviamente este bono cayó, este bono estaba en 100 o en 110 antes del coronavirus, y los bonos hoy día están en 75, en 78, ¿ya? Entonces ahí has perdido plata, ¿ya? Has recuperado porque hay cobrado ciertos intereses, etcétera, durante el tiempo, pero obviamente que está ahí bajo el agua. Por otro lado, eso te dio la oportunidad de estar encima de la reorganización, de renegociar los créditos, etcétera, y de tomar posiciones en estos créditos locales, ¿ya? Que lo estaban regalando los distintos fondos o inversionistas de la plaza, y comprar papel de este papel muy barato,
¿ya? Y respecto de este papel, nosotros hemos tenido retornos prácticamente duplicando la inversión que hicimos en ese minuto, ¿ya? Entonces, sí, hemos perdido plata, obviamente hemos perdido plata. Teníamos algunos bonos de LAN que también perdimos plata en la reestructura. Obviamente hemos perdido plata. El punto que queremos hacer, o el punto que creemos que es la invitación, es que si yo, Felipe, claro, invierto mi patrimonio, mis 100 pesos, lo invierto en 4 bonos, es muy distinto que invertirlo, una parte de ese patrimonio, en un fondo que te permite estar en 100 papeles distintos que individualmente uno es imposible que pueda tener y administrar, ¿ya? Y siempre vas a perder en algún papel, siempre vas a ganar en otro papel. El punto es que en los que hacer la pega para que en los que ganéis más y sean más, de los que perdáis menos y sean menos. ¿Okay? Pero siempre pasa, acá, como te decía, hay situaciones como ABCDIN y hay situaciones como los mutuos hipotecarios residenciales. O sea, acá cambió el mercado, nosotros invertimos, yo presté plata a ti al 4%, resulta que hoy día eso yo no lo puedo vender al 4%. ¿Por qué las tasas cambian? Porque hoy día al 4% la señora Juanita o la compañía de seguros es capaz de prestarle plata a lo mejor a CMPC. Entonces CMPC es un mejor riesgo, más líquido, lo que sea. ¿Okay? Entonces, ese papel tiene un precio distinto y hemos perdido plata a lo mejor en ese tipo de papeles. No toda la plata que uno pierde la ha perdido por crédito, la ha perdido por un default, la ha perdido por un problema gigantesco. Acá lo atractivo de esto es que este es un portafolio que está bien valorizado y que te permite a ti entrar y salir en algún valor cercano al NAV, más o menos 1, 2, 3%, ¿ya? Y te permite tener una liquidez y te permite tener un portafolio que está recogiendo en los precios los distintos cambios que pasan en el mercado. Si el mercado es volátil y las cosas que no se mueven en el mercado no tienen, no existen. ¿Sí? Entonces, ese es un poquito Están dos cosas, ¿ya? Nosotros construimos el portafolio mirando las compañías, ¿ya? Por lo tanto, el duration es un output principalmente, más que la decisión no parte de en qué parte de la curva yo me quiero ubicar, ¿ya? La decisión parte en qué riesgos de crédito yo quiero tomar, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes un portafolio que tiene un spread tan grande, en general vas a tender a tener riesgos más cortos, ¿ya? Principalmente porque las compañías no se endeudan muy caro a largo plazo. Tú no quieres prestar carísimo a largo plazo porque los negocios no te van a pagar. Pues y al final lo que tú querías es ganarte la rentabilidad, pero tú querías que te pague tu principal. Pues sí, ahí está toda la plata. Entonces, tienen que ser más en general tienden a ser más de corto plazo. Por lo tanto, el fondo en su historia ha tenido duration de hasta 3,5 años, pero 3 años y medio sigue siendo un duration súper corto. ¿Ah? Entonces, cuando las tasas que también es bien interesante, cuando las tasas caen, si las tasas caen muy fuerte, ¿ya? Nosotros probablemente este fondo se va a demorar más en obtener la rentabilidad que obtengan los activos más largos o más líquidos de renta fija, ¿ya? Y viceversa, cuando las tasas suben, como pasó el año pasado, los activos de renta fija tienen un retorno de menos 14% algunos, nosotros tuvimos un retorno positivo de 14%. No estoy diciendo que ese sea el escenario base ni que eso se vaya a repetir la próxima suba de tasa o lo que sea. Lo que estoy tratando de decirte es que es súper defensivo en ese sentido. Y no es tan ofensivo en el otro sentido. Nosotros el riesgo lo tomamos en crédito, no en tasas soberanas, en tasas básicas. ¿Ya? Este fondo, cuando tú quieres salir, de nuevo, tienes 3 opciones. Tienes la opción de la bolsa de comercio, ¿ya? Que eso te lo pagan en temas 2. O sea, te lo pagan a los 2 días. Tú vendías bolsa y te pagan a los 2 días, te llega toda la plata. ¿Ya? Ahora tenéis que encontrarte un comprador, o sea, tiene que haber un comprador y tiene que haber un precio que te satisfaga. ¿Ya? La otra opción es salir contra el fondo a través de los rescates. ¿Ya? Y en los rescates, el fondo tiene 4 ventanas de rescate, cada una por hasta un 5% del fondo, en la cual si tú eres el único aportante, te van a pagar todo a los... Tiene ventana de rescate el 31 de julio, que se paga el 5 de septiembre, al mes, y 5 días. Y eso 4 veces al año. Porque en el fondo tú decides sacar la plata hoy día, 30 de julio, ¿ya? Y yo te voy a pagar esa plata el 5º día hábil de septiembre contra el valor cuota del cierre de agosto. ¿Ya?
Durante ese mes tú estás expuesto. Si el fondo le va bien, si el fondo le va mal, tú vas a ganar plata o perder plata. Pero tú estás expuesto. Hasta el 30 de agosto. El 30 de agosto ya, pum, y ahí cobráis los 2 3 días. No, si quieres, todo el día mercado. Tiene liquidez. Te abonaría los dos. Pero si quieres cogerme a esta segunda, ya el mes y antes que tenemos. Exactamente. Excepto el 5% es que si tú eres el único que rescata, el fondo te paga un 5%. El fondo te paga el 100% de tu rescate. ¿Ya? De todos los inversionistas, si tú tenés 14.000 pesos y eres el único que quiere rescatar, te van a pagar porque es menos del 5% del fondo. Si todos los aportantes del fondo quieren rescatar, ¿ya? En el extremo, si todos quieren rescatar y tú pides tu rescate, te van a pagar el 5% de tu rescate. Cuando tiene 350, ya no son 350 millones de dólares, son 280.000 millones de pesos nomás. Son alrededor de 15.000 millones de pesos, son 20.000 millones de pesos. Bonos corporativos tenemos el 45%, 50% del fondo. Sí, tenemos las principales posiciones son la Caja La Araucana, son Enjoy a través de este bono con lateral, son Pemex, Termocandelaria, una planta una generadora térmica en Colombia, es esta cartera de mutuos hipotecarios que comentábamos, Macisa, también tenemos un porcentaje relevante del fondo. Te diría que entre las principales entre ese nombre representan alrededor del 40% del fondo. Realmente hoy, dólar y euro. Sí, pero ¿cómo afecta el fondo? La depreciación del peso. Toda está ligada a la calidad. No, porque hay dos cosas. Una, la pregunta del millón yo creo que es otra. Una, la cómo afecta al fondo es la más fácil de responder. La para dónde al dólar, esa es la del millón. Pues. La de cómo afecta al fondo, nosotros estamos largo dólar. Por lo tanto, una depreciación del dólar contribuye al retorno del fondo. Beneficia. Nosotros tenemos un 5% de las exposiciones en dólares que no hemos hedgeado ya. Por lo tanto, estamos expuestos al comprar por cada 100 pesos, 5 están en dólares hoy día. ¿Ya? Ayer eran 8, hace 2 semanas eran 12. ¿Ya? Por lo tanto, te has visto beneficiado y hoy día en el market te verías beneficiado también de una depreciación del dólar, o sea, a lucas o a 2 lucas. ¿Ya? La pregunta relevante es, ¿para dónde nosotros... ¿Ah? No. Esto es por Latinoamérica. Entonces la pregunta es, ¿dónde vemos el dólar? Y ahí la respuesta es bastante difícil, pero lo que sí creemos que en el último... Hoy día estamos viendo en la oficina, el 5 de junio el dólar está a 805 pesos. Es un 20,5% de depreciación en un mes y 3 días. Lo que, si bien el cobre ha caído, los términos de intercambio han caído en el margen, porque ha caído el cobre, ha caído el petróleo, pero ha caído más el cobre que el petróleo, etcétera, que son las dos principales variables. Lo que sí vemos es que la depreciación del tipo de cambio, que hoy día se operaron alrededor de 500.000 dólares a 1.000 pesos, es mayor a la que nosotros esperaríamos en este contexto. Si lo miráis por desviación estándar, está por sobre 3 desviaciones estándar de lo que correspondería. Si lo miráis por términos de intercambio, es más excesivo de lo que ha pasado. Y si lo miras también en términos de las noticias que han pasado en el último mes, en el margen las noticias son positivas para el mercado. O sea, una mejora en el rechazo, nosotros debemos pensar que es mejor para el mercado, independiente de la opinión personal que va a tener cada uno, que no quiero entrar en esa discusión, pero uno podría pensar que es mejor para el mercado, etcétera. Y lo que ha pasado es que el peso se depreció 20,5%. Nosotros, como digo, la forma más clara de decirte qué es lo que pensamos, qué es lo que estamos viendo, es que nosotros hemos disminuido la exposición a dólar. Porque creemos que se pasó un poquito. Si lo miráis contra el euro, ok. Si lo miráis también contra las monedas latinoamericanas,
que tiene situaciones políticas, económicas, etcétera, bastante parecidas, pero también vemos que la depreciación del peso ha sido bastante excesiva respecto de las otras monedas. Hoy día le pedí a Rafa que rechequeara el número, pero el último que tenemos es que el 18% del fondo son ejecutivos y socios de moneda. No. El 18% del fondo, es decir, el 18% de 300.000 millones de pesos, que son 45.000 y 50.000 millones de pesos, es plata de los ejecutivos y socios de moneda, no del administrador. No del administrador. No del administrador. De los socios y ejecutivos. Pero no tiene patrimonio. ¿Sí? Todo, incluye los dividendos y el neto de comisión. ¿Sí? Sí, son todos chilenos. No. Son bonos de Maciza, son bonos de la Araucana, son bonos. Nosotros tenemos un 1%, un 1,5% en bonos de gobierno, pero nosotros tenemos nuestra pega es bonos corporativos. A eso nos dedicamos. Todo el equipo, todo lo que hemos mostrado en el fondo es para ser capaces de analizar la capacidad de flujo de distintos negocios y compañías más que del programa. El 99,9% del fondo son papeles corporativos. ¿Ah? ¿A qué te refieres con inversión inmobiliaria? Tenemos créditos con garantía inmobiliaria. Acciones, edificios, renta inmobiliaria no tenemos. Mira, nosotros venimos trabajando con las distintas compañías las que tenemos a disposición, te diría que pensando en ese escenario desde el estallido social. ¿Ya? O sea, desde ahí, inclusive para algunas compañías, algo un poquito antes, veíamos que en escenarios inclusive tan líquidos como los que existían pre-octubre de 2019, eran compañías que iban a tener algún grado de problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho durante estos 3 años? 3 años no es poco tiempo para prepararte para una crisis. ¿Ya? Entonces, lo que hemos haciendo es tratar de ir mejorando nuestra posición, mejorando nuestra garantía, acercándonos más a los activos, etcétera, en cada uno de los distintos créditos que tenemos. ¿Ya? Y por otro lado, también, si bien ahora ya vemos, o estamos viendo cómo están empezando a saltar ya distintos tapones en la economía, lo que tenga que ver con, lo primero que estamos viendo nosotros al menos es todo lo que tenga que ver con construcción. ¿Ya? Ahí están saltando muchos tapones y hemos ido disminuyendo la exposición del fondo también a esos activos. Por otro lado, los últimos 2 años, o especialmente el 21, fue un muy mal año porque todos los repartos de la AFP, todo lo que vimos de las compañías de seguro, etcétera, de los IFES y de todas las cosas que pasaron, pero fue un año que existió tanta liquidez a nivel personal que todas las compañías que tenían más exposición a consumo, exposición a carteras de crédito, exposición a lograron mejorar su balance y lograron también prepararse para esto. Si esto casi todos lo vienen venir, son demasiados los eventos que han pasado. Entonces vemos a las compañías que han tenido buenos años y están hoy día con buenas posiciones de liquidez y nosotros estamos más garantizados. Y más garantizados, tú lo puedes mirar del lado y decir, ya, si esta compañía se da espalda, yo me voy a poder hacer de mi garantía, qué sé yo, y con eso voy a seguir jugando. Esa es una forma de mirarlo, pero también hay otra forma que tú mientras más garantizado significa que la compañía, cuando venga la tormenta, llámalo, si tú tienes activos, vas a ser capaz de encontrar algún tipo de financiamiento para salir de esa tormenta. ¿Ya? Entonces, lo que hemos tratado de hacer es buscar más que, como lo mencioné, creo, en algún minuto de la presentación, más que comprar créditos que rindan 30% o 40% o 50%, tratar de buscar activos que tengan un rendimiento atractivo para los aportantes, tal que tenemos un portafolio que tiene un rendimiento de 15%, pero
tratar de posicionarnos cerca de los activos, ¿ya? De los activos que tienen valor para los deudores en el fondo, de forma de estar seguros en esos proyectos.